Señores estudiantes, señores profesores, señores directores de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Comerciales de la Universidad Ricardo Palma, hoy día es la segunda fecha de la Semana de la FASE, como ustedes recordarán, inaugurado ayer por nuestro rector, y en cuyo programa hoy comprenden dos conferencias, la primera de las cuales iniciaremos en este momento. Y para nosotros, antes de presentar al tema y al expositor, debo decir que nuestra escuela, que es la que mira el Perú profundo, el que mira la cultura viva del Perú, su historia, su arte, su tradición y todos los valores inmensos, inconmensurables que tiene, por esa misma razón, el tema del bicentenario nos viene como anillo al dedo para conmemorar muchos acontecimientos históricos de nuestra nación, del país, a lo largo de estos siglos y años de vida republicana. Ahora, con ocasión del bicentenario de la República, nosotros hemos iniciado un proceso que empieza hoy, el honor que hace la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía a esta conmemoración, que la iniciamos hoy, y vamos a continuar luego, y quiero hacerle saber a nuestro expositor que estamos haciendo un proyecto que tiene que ver con esta conmemoración, que tiene que ver con presentación de varios libros que están ahora en Galera, así como el Museo Virtual Electrónico de los grandes personajes del Perú. Esto está en camino ahora, no es un proyecto que vamos a iniciarlo algún día, está en pleno camino. Lo más próximo que vamos a hacer es publicar 4 libros que tienen que ver con el bicentenario. De manera que a nosotros nos llena de mucha satisfacción presentar la exposición de hoy al expositor. El tema, la trascendencia de Torre Tagle en la independencia del Perú, presentada por el magíster Iván Larriba Vegaso, un profesor universitario, quien es a la vez un compañero de trabajo nuestro, un compañero de largas luchas por difundir las ideas y las propuestas del turismo en el Perú. Él lo hace desde el norte, desde Trujillo y hacia Tumbes, y lo hace con un largo trabajo de docente, pero de investigador. Como docente, él es profesor de la Universidad Nacional de Trujillo y otras más del norte, y además es presidente de la Cámara Regional de Turismo de la Libertad y presidente de la Mesa de Trabajo de las Cámaras Regionales de Turismo del norte del Perú. Y por supuesto que en esa vía él ha desempeñado distintos cargos de la administración pública, especialmente en su natal Trujillo, desde donde él está en este momento. Pero además quiero decirles lo más importante que yo admiro del profesor Larriba es su cuantiosa producción intelectual expresada y traducido en muchos libros. Creo que me gana ahora en producción intelectual por la larga lista de libros que ha publicado y sigue publicando y nos amenaza con otros libros más que va a editar. El último, Trujillo Benemérita y Fidelísima a la Patria, publicado este año, Legislación Turística en América, que es del cual es coautor y ha sido presentado hace poco en Lisboa. También otros libros sucedió en Trujillo del Perú, Necroturismo en el Cementerio de Miraflores, Cronología Histórica de Trujillo, Trujillo Historia y Turismo, Reglamento de Establecimiento de Hospedaje, Viajero por Trujillo del Perú, Los Hermanos Menonitas, en fin, la lista sigue, por si acaso no la voy a terminar porque pasaríamos todo el tiempo leyendo la producción intelectual del profesor Iván Larriba, a quien yo le agradezco de verdad haber aceptado esta invitación para que él inicie para la Escuela de Turismo la celebración del Bicentenario de la República del Perú. Dicho todo esto, dejo a ustedes la palabra de nuestro expositor, el magíster
Iván Larriba Vegaso. Tiene usted el micro, profesor Larriba. Gracias, muy amable, Carlos, muy amable. Me está viendo, ¿no es cierto? ¿Me está viendo, cierto? Sí, perfecto. Empezamos. Sí. Muy buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Carlos. En primer lugar, yo doy gracias a Dios por la oportunidad de estar frente a ustedes y felicito a la Universidad Ricardo Palma por tratar de temas coyunturales, en este caso muy nacionalistas, muy ligado a esa identidad que debe tener todo profesional del turismo. Y aprovechando que ya estamos a nivel nacional cerca del bicentenario de la independencia nacional, les ofrezco esta charla sobre la trascendencia de Torre Tagle en la independencia de Trujillo. Y es que considero que estamos en la obligación, nosotros los peruanos, de conocer más, de investigar más sobre la participación peruana en la agencia independentista. Ojo con lo que estoy diciendo, participación peruana. Es muy conocido el apoyo que vino del sur con don José de San Martín, ¿cierto?, para darnos la libertad de la independencia de 1821. También es conocido el apoyo que vino del norte con Simón Bolívar para consolidar esa independencia en 1824 con los triunfos de Junín y Ayacucho. Pero considero de igual importancia resaltar la participación peruana en nuestra independencia, por lo que esa charla también pudo haberse llamado Peruanicemos la independencia del Perú. Considero que debemos conocer más sobre José de la Ribagüero, Bernardo de Torre Tagle, José Faustino Sánchez Carrión, Luis José de Orbegoso, Toribio Rodríguez de Mendoza, Francisco Vidal, Hipólito Unanue, José de la Mar, José Andrés Razuri. Es que hay una playa de peruanos que se fajaron por nuestra independencia y que merecen ser más conocidos y sobre todo reconocidos. Bueno, coordinando con mi buen amigo Carlos Villena Lescano, director de la Escuela de Turismo, escogimos a este personaje que hoy voy a tratar, José Bernardo de Tagle y Portocarrero, marqués de Torre Tagle. Empecemos un poco por su biografía. Torre Tagle nace en Lima en 1779 y perteneció a la nobleza limeña. Estudió en el famoso Real Convictorio de San Carlos, donde se enseñaba una educación liberal desde que don Toribio Rodríguez de Mendoza, de Chachapoyas, fue elegido su rector. Compartió aulas con varios y futuros próceres de la independencia. Por breve tiempo, Torre Tagle siguió la carrera de las armas, llegando al grado de teniente. Desde muy joven, él recibió en herencia ya sus propiedades, las propiedades de la familia y las fortunas, tanto en Perú como en España. Ahora bien, para conocer más el contexto, recordemos que en 1809 el Consejo de la Regencia de España e Indias gobernaba el Imperio Español, mientras el rey Fernando VII estaba prisionero de Napoleón en Francia. Este organismo, Consejo de la Regencia, convocó a Cortes para redactar la Constitución de la Monarquía Española en Cádiz. La historia la conoce como la Constitución de Cádiz. Esta Constitución fue de corte liberal. Los criollos nobles de América, como Torre Tagle, vieron con buenos ojos una autonomía económica y administrativa del virreinato dentro de la monarquía. Y la Constitución de Cádiz representaba eso. La Constitución de Cádiz era bastante liberal. En Perú gobernaba en aquella época el virrey Fernando de Abascal. Este virrey era muy monarquista, no veía con buenos ojos la Constitución liberal, ni tampoco los afanes libertarios que ya comenzaban a producirse en América. Él
muy monárquico, durante su mandato había develado varias revueltas como son las de Bolivia, la de Chile, Quito, Huánuco, Cusco, el norte de lo que hoy es Argentina. Por esos tiempos, ya estoy hablando de 1812, Torre Tagle fue nombrado 2 veces alcalde de Lima, 1811 a 1812 y de 1812 a 1813. En 1812, el virrey Abascal, este virrey monárquico, impuesto y obligado por esa nueva constitución de Cádiz, tuvo que elegir, ¿no? Tuvo que llamar a proceso de elección a los diputados limeños que iban a representar a Lima en las Cortes de Cádiz. Entonces llamó a elecciones y salió elegido con la más alta votación Torre Tagle. Como segundo diputado fue elegido Francisco Valdivieso y hubo un diputado suplente, Manuel Noriega. Obviamente, de otras provincias como la mía, la de Trujillo, también enviamos diputados a las Cortes de Cádiz. Se dice que el virrey Abascal tuvo mucho que ver en la elección de Torre Tagle para alejarlo de Lima, porque ya Torre Tagle estaba dando muestras de su liberalismo. Una manera de deshacerse de él fue propiciando que él se vaya como diputado a las Cortes de Cádiz. Pues bien, cuando llega Torre Tagle a España, en 1814, hace cargo de su diputación, ya el rey de España, Fernando VII, había sido liberado por Napoleón y había regresado a España. Y lo primero que hace el rey Fernando VII es anular la Constitución de Cádiz. Entonces, durante el mes y medio que estuvo Torre Tagle en España como diputado, muy poco pudo hacer. Y además, como les digo, el rey había derogado la Constitución de Cádiz, esa Constitución liberal. Bueno, en España, Torre Tagle aprovecha su estadía para solicitarle al rey un cargo de importancia en la administración del virreinato de Cádiz. En noviembre de 1814, el rey Fernando VII nombra a Torre Tagle como gobernador intendente de la provincia de La Paz, Bolivia. En 1815, la corona española le da pasaporte a Torre Tagle para que se regrese a Perú. Pero Torre Tagle se mantiene en España hasta 1818, viendo asuntos particulares, familiares. Les dije que él era heredero también de propiedades en España. Y emprende regreso a América en 1818 para hacerse cargo de su intendencia en La Paz. En España hay un dato que Torre Tagle escribió. Escuchen lo que escribió. Joven fui a España y regresé convencido de la degradación, deshonra y vilipendio con que son gobernados por el despotismo e injusta arbitrariedad del gabinete de Madrid. Con tal afirmación, podemos ya deducir que Torre Tagle estaba en contra del absolutismo monárquico. Como les dije, en julio de 1818, Torre Tagle se embarca de España rumbo a América y llega a Lima en noviembre de ese año. A fines de 1818, Torre Tagle presenta sus credenciales ante el virrey Pezuela como gobernador intendente de La Paz. El virrey decide mantener en el cargo de intendente la concejala Torre Tagle lo nombra su edecán y también intendente interino de Lima. Y así pasó todo el año de 1819, Torre Tagle como edecán y gobernador intendente de Lima. Pero tenía el nombramiento como intendente de La Paz. Muy bien. Llega 1820 y el intendente de Trujillo en aquella época se llamaba Vicente Gil de Taboada, bastante mayor de edad,
solicitó licencia médica indefinida. Entonces, en ese momento, el virrey dio la oportunidad de cumplir con la orden del rey y nombra a Torre Tagle, con su consentimiento, intendente de Trujillo. Vale decir, Torre Tagle cambia, toca la intendencia de La Paz que tocaba por la de Trujillo. Pero ojo, el nombramiento se le da a Torre Tagle, en ese nombramiento se señala que Torre Tagle se allana a servir en Trujillo con la mitad del sueldo que Gil deja. Vale decir, Torre Tagle prefirió ganar la mitad de su sueldo y venir a Trujillo. Yo creo que esa actitud yo la considero de que Torre Tagle quería venir a Trujillo, que no le importaba ganar medio sueldo, y además dejó su esposa en Lima con el propósito de trabajar por la independencia de nuestra patria. Creo yo que él se sintió mejor fuera de Lima para trabajar por nuestra independencia. Ahora, en esa época, 1820, ya se sabía de los triunfos de San Martín en Maipú, en Chacabuco, y se sabía de los triunfos ya de Simón Bolívar. En agosto de 1820, ya está en Trujillo. En septiembre, es informado por el virrey de que se ha restablecido la Constitución de la monarquía española de 1812. Me refiero a la Constitución de Cádiz. Esa Constitución liberal se vuelve a actualizar en 1820. Alguien dijo que Torre Tagle recibió con alegría el corazón liberal, ¿no?, de esta Constitución. E inmediatamente aquí en Trujillo, a los 3 días, la hace juramentar. Quiero recordarles que esta Constitución reconocía los derechos entre los españoles de la península de Europa y los españoles americanos, por ejemplo. Permitía la elección de cabildos de una manera libre, como ahora lo hacemos, por votación. Muchas otras medidas liberales. Y entonces cumplir con la Constitución de Cádiz significaba para Torre Tagle cumplir un sueño. Ahora bien, era gobernante de la Intendencia de Trujillo. Amigos, la más grande intendencia de todo el virreinato. Esa intendencia comprendía actualmente los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, y llegaba hasta las posesiones portuguesas del Brasil, pues la región de Mayna fue anexada al virreinato del Perú en 1802. Todo ese gran territorio estaba bajo de control del gobierno de Torre Tagle. Ahora bien, estamos en 1820. ¿Cuándo empieza verdaderamente la labor revolucionaria de Torre Tagle? Considero que fue el 20 de noviembre de 1820, cuando se inicia la correspondencia entre don José de San Martín y Torre Tagle. Para esa fecha, ya San Martín había llegado al Perú, había establecido su posición y se había movido al norte a Huaura. En esa zona, que ustedes veían, el norte de Chico, estaba acantonado San Martín. Desde Sucre, San Martín le escribe la primera parte de Torre Tagle, urgiendo su intervención y también de la intendencia de Trujillo y la contienda emancipadora que ya estaba en marcha. Escrita la carta el 20 de noviembre, Torre Tagle le contesta a San Martín el 2 de diciembre, expresando que hace tiempo él soñaba, o sea, Torre Tagle soñaba con la independencia del Perú. Quiero leerles unos 2 párrafos de su carta de contestación de Torre Tagle. Tagle le dice a San Martín:
jamás desde el arribo del Ejército Libertador a estas costas, logrando eficazmente coadyuvar a sus loables miras, obteniendo en propiedad la intendencia de la opulenta ciudad de La Paz, preferir la integridad de Trujillo. Continúa Torretaglia. En la llegada de usted a estas playas, los pueblos la aurora que anunciaba el día de la gloriosa independencia, en la que unánimemente llamaban: tenga la satisfacción de contar con los habitantes de esta provincia, que todo se resuelvan en el sacudir el vergonzoso yugo del que han sido vejados en el dilatado espacio de 3 años. El intento es prender a todos los españoles del obispo para abajo y remitirlo a disposición de usted. Entonces, era comprobado en esta carta que Torretaglia ya tenía planificada su estrategia. Torretaglia no es la única. A San Martín era importante contar con el apoyo de la Intendencia de Trujillo, porque así cubría su retaguardia. San Martín estaba en Guaura, en el norte chico, al frente estaba Lima, y detrás de él estaba la Intendencia de Trujillo. Y en el Ecuador ya había dado su libertad, su independencia, el 9 de octubre. Entonces, la respuesta de Torretaglia la recibe San Martín el 13 de diciembre, y con esta respuesta se sella la alianza entre San Martín y el norte del Perú. San Martín ya se sentía seguro que tenía un aliado, el norte del Perú. El 6 de diciembre, Torretaglia en Trujillo reúne un cabildo abierto donde el marqués expone a los notables de la ciudad que la independencia era inevitable, diciendo que si hay que lograr la libertad, había que contribuir con dinero y con bienes. Ahora bien, esas ciudades de Torretaglia quieren que los españoles de Quito envíen a Trujillo al coronel Tolrá con la misión de empezar de poner en el campo a Torretaglia. Ya lo notaban muy peligroso. Pero Torretaglia se entera de los propósitos de Tolrá. El día 21 de diciembre por la noche lo mandó a apresar, y con él a todos los jefes españoles, también a los Carrión y Marfil, y esta fue la primera acción revolucionaria de Torretaglia. Capturó a todos los españoles. Trujillo a partir de esta noche fue auténticamente libre. Podríamos decir que a partir del 22, Torretaglia obraba abierta y activamente como un jefe revolucionario aquí en Trujillo. Y a partir de esta fecha, queridos amigos, nunca más hubo fuerza española en la ciudad de Trujillo. Nunca más el presidente de Trujillo fue ocupado por los realistas. Hasta después de Junín y Yacup. Jamás. El único territorio libre en el Perú de aquella época fue la Intendencia de Trujillo. Por eso es que en 1823 viene acá a Trujillo Río Agüero a declarar la capital de la República. Y en 1824 también Simón Bolívar viene aquí a preparar los ejércitos y declarar a Trujillo capital de la República. Porque Trujillo fue la única intendencia auténticamente libre durante esta época. Regresemos a el día 24, Torretaglia convoca a un cabildo independiente el 29 de diciembre para que se proclame la independencia de la Intendencia de Trujillo. Un ruido fuerte, ¿no? No sé si bien. Quiero decirles que el
29 de diciembre aquí en Trujillo se da la independencia. Y esa mañana fueron embarcados para Huacho para ser entregados a San Martín, el obispo, Carrión y Marfil, y 16 españoles, entre oficiales y notables peligrosos. A las 2 de la tarde del 29, Torre Tagle proclama la independencia de la extensa intendencia de Trujillo. Mientras tanto, San Martín, que se encontraba en Retes, al lado de Guaura, estaba esperando el pronunciamiento. Y le llega la noticia el 4 de enero. Y entonces, el 4 de enero, San Martín, jubiloso, da una orden extraordinaria y anuncia al ejército y le dice: soldados, por las comunicaciones oficiales del señor Marqués Torre Tagle, intendente de la provincia de Trujillo, acabo de saber que el 29 del pasado proclamaron los ilustres habitantes de aquella ciudad unánime y espontáneamente su libertad e independencia de la execrable y odiosa dominación de España. Todos los pueblos del norte son los amigos naturales del Ejército Libertador y suspiran con ansia por abrazar y unirse a sus hermanos. Torre Tagle no solamente se quedó con la proclamación de la independencia de Trujillo, sino que envió a todas las provincias misionados, a todos los cabildos, para que los cabildos también se pronuncien apoyando la proclamación de Trujillo. Y todas las provincias se pronunciaron su adhesión a la causa libertadora. La intendencia de Trujillo era libre y San Martín ya se sentía bastante seguro. Y entonces, aquí hay un pasaje poco conocido en la historia, pero quiero mencionarlo porque es un orgullo para los trujillanos. Ustedes saben que San Martín en 1822 deja el Perú y se va a vivir sus últimos años en Europa. En 1946, San Martín se entrevista con Juan Manuel Iturregui, chiclayano, y le dice lo siguiente: si no se levanta Trujillo, hubiera tenido que reembarcarme a Chile sin saber cuáles habrían sido las consecuencias para los patriotas y la independencia de Trujillo. Quiere decir que San Martín confesó que si Trujillo no hubiera dado su libertad, él quizás se hubiera tenido que regresar sin dar la independencia del Perú. Nosotros aquí en Trujillo hemos acuñado un lema en este bicentenario y decimos: si 29 de diciembre de 1820 no hubiera habido 28 de julio de 1821. Esa fue la trascendencia de Torre Tagle, que es materia de mi conferencia de hoy día. Sin libre ya entonces la intendencia de Trujillo, San Martín comenzó a pedir apoyo para su ejército. Han sido entre enero de 1821 hasta julio de 1821 en que San Martín ingresa a Lima. Durante 7 meses hubo más de 50 cartas entre ambos, entre Torre Tagle y San Martín, en la que San Martín le pedía apoyo para su ejército. No se olviden que eran más o menos 5.000 hombres, 1.000 caballos, que todos los días tenían que desayunar, almorzar y cenar. Y la zona de Guaura era una zona muy cálida donde había malaria, ¿no? Pues sufrieron muchos soldados estando allí esperando ingresar a Lima. Y durante toda esa época, ellos recibieron el apoyo del norte comandado por Torre Tagle. Hay una carta del 19 de enero que dice, San Martín le dice a Torre Tagle: en una palabra, la suerte de Trujillo, la del Perú y quizás la de toda América dependen del éxito que tengan los esfuerzos del Ejército Libertador y por consiguiente interesa de manera aumentar el número de este ejército, proveer su subsistencia y mantenerlo siempre entusiasmado. Estoy seguro que lo hará usted estimulado
por su patriotismo e ilustrado celo. En otras cartas le pide caballos, le pide quinina, le pide medicina, le pide hasta dinero para mantener los sueldos de los soldados. Dice una parte, pido ahora caballos y mulas, sin los cuales no se puede absolutamente operar. Dice, espero que lleguen a Nepeña y Barranca este mes y que los caballos no sean menos de 600. Y así hay varias cartas, ¿no?, que pide apoyo, pide mucho apoyo. Esa es la trascendencia del gobierno de Torre Tagle. Es importante que el Perú de hoy valore la actitud de la Intendencia de Trujillo y de todo el norte del Perú en estos días decisivos para la libertad del país. Yo creo que si en la gesta de Trujillo, vuelvo a repetir, San Martín en marzo o abril se hubiera reembarcado a Chile y no hubiera habido un 28 de julio. Pero no solamente las cartas entre San Martín y Torre Tagle revelan eso. Hay una carta de Bernardo Monteagudo a Bernardo Higgins, presidente de Chile, el 14 de marzo del 1821, en que Monteagudo escribe, escuchen, nos ha llegado a Huasco la goleta La Emprendedora de Huanchaco, con sus 355 hombres de tropa, entre una compañía suelta del Numancia que estaba en Trujillo, de Escuadrón Dragones de Lambayeque. Hay algún dinero y otros efectos para el ejército. Dice, no hay cómo elogiar a Torre Tagle. Es el único que nos hace grandes servicios con nobleza y ánimo. Y así hay muchas cartas, varias cartas, que sería pues muy largo leerlas, pero quiero decir que este apoyo que recibió San Martín, Trujillo y de Torre Tagle no solamente fue hasta antes del 28 de julio, que da la libertad al Perú, sino para los meses después. Hay una carta, y esta es la última que les voy a leer, hay una carta del 23 de agosto, o sea, después de la fecha de la independencia del Perú. San Martín le dice, la apreciable de usted del 13 me instruye de los esfuerzos hechos para acoger los auxilios. Y no puedo pasar en silencio que las 600 reses vendrán muy al caso, y también los caballos, lo mismo que el jabón y arroz embarcados en Pacasmayo al bordo de la corbeta Rosa, y los 200 reclutas que piensa remitir por ella desde Huanchaco. Esa es la trascendencia de Torre Tagle en la independencia del Perú. Pero no todo queda ahí, porque esta tarde me he propuesto levantar la imagen, ¿no?, de Torre Tagle. Y quiero darles el siguiente dato. Ustedes saben que después de la independencia del Perú, San Martín se convierte en el protector de Is. Y entonces San Martín gobierna del 3 de agosto de 1821 hasta el 20 de septiembre de 1822, en que parte ya al exilio. O sea, el gobierno del protectorado sanmartiniense es de 13 meses. Pero dentro de esos 13 meses quiero decirles que el 19 de enero de 1822 al 21 de agosto de 1822, San Martín le encargó el gobierno a Torre Tagle. Entonces, de los 13 meses, San Martín gobernó 5 y Torre Tagle gobernó 8. Es decir, las principales medidas al inicio de la República son responsabilidad de Torre Tagle. Ustedes como yo, y quizás tú también, Carlos, sabemos que la historia no nos ha dicho todo eso. No nos ha hablado de ese Torre Tagle que hizo tanto en los primeros años de la República. Torre Tagle legisló sobre la libertad de esclavos. Él firmó esos decretos, la creación del Museo Nacional, la creación de la Biblioteca Nacional, sobre las escuelas lancasterianas, sobre la sociedad patriótica, donde se dieron los debates entre la monarquía y el republicanismo, ganando los republicanos. Modificó la bandera nacional que hasta ahora utilizamos. Legisló sobre el reglamento de tribunales de justicia, sobre la creación de una escuela normal. Esa es la trascendencia
de José Bernardo de Tagle y Portocarrero en la independencia en los primeros años del Perú Libre. Lamentablemente, su muerte ha generado una polémica que debemos de aclarar y que quizás pueda ser materia de sus preguntas. Lo cierto es que nosotros los trujillanos estamos tramitando la exhumación de su cuerpo y del de su esposa, que están olvidados en dos nichos comunes del cementerio Presbítero Maestro en Lima. Y queremos traerlos a Trujillo para darles una sepultura más digna, como lo dispone la Ley 721 desde 1965. Consideramos que este va a ser el primer paso para reivindicar la memoria de un peruano que, como he demostrado, hizo mucho por la independencia del Perú, como tantos otros peruanos que están esperando justicia a su memoria. Esa es, queridos chicos, la tarea del Bicentenario, peruanizar nuestra independencia. Gracias por la oportunidad de haber hablado de este personaje que debemos tanto los peruanos. Muchas gracias, profesor Larriva, por la presentación de esta tarde. Sin duda que su discurso nos ha dejado un tanto perplejos por lo que usted acaba de revelar, de cosas que no sabíamos efectivamente. Mucho menos el papel de este enorme personaje que usted acaba de describir y señalarnos cuál ha sido su ruta y lealtad al Perú, estando en España y formando parte de las Cortes de Cádiz, y desde ahí regresar al Perú con a pesar de que el virrey, como usted ha señalado, lo ha aceptado a regañadientes, y a pesar de eso haber sido alcalde de Lima y luego ir de gobernador allá y a partir de ese momento comenzar a desarrollar su trabajo por la independencia del Perú. Pero a mí, permítame usted que le diga esta pequeña reflexión. Me parece sumamente reprochable que la historia que conocemos no sea la historia completa, no sea tal vez la historia real que hemos debido de conocer. De verdad que que a mí me gusta mucho la historia, que me ha gustado revisar los textos de los historiadores. Parece ser entonces que los historiadores que hemos conocido no nos han contado la historia completa de la independencia y del valor que han tenido estos personajes trascendentes, como usted ha señalado. Yo me quedo sorprendido por la lealtad de este hombre a la bandera, a su bandera natal, pero también al trabajo y al aporte personal que ha hecho, desprendiéndose hasta de sus propios bienes por la independencia. Así que, o quiera usted, profesor Larriva, de encontrar en nosotros, sus aliados, para esta tarea pendiente que usted ha dicho sobre trasladar los restos de este personaje Torre Tagle y su esposa desde el cementerio El Ángel y llevarlo a Trujillo. Quiere usted contar con nosotros para poder apoyarlos en lo que haga falta. Así que dicho eso, profesor Larriva, vamos a pasar aquí por una pequeña rueda de preguntas. A ver, vamos a ver si hay preguntas. Mientras tanto, debo decirles de que tenemos hasta el momento 238 participantes, profesor Larriva. Hemos tenido que traer más carpetas ahora del piso de arriba y del piso de abajo. La próxima vez hacemos la charla en la cancha de fútbol. Y lo único que queda ya porque todos los que han participado en este momento. Bueno. A ver, esperemos un par de minutos a ver si es que hay preguntas sobre el personaje que hemos escuchado. Ahora también esto quiere decir, profesor Larriva, que tanto Trujillo como Huacho, usted trujillano y yo huachano. Tanto Trujillo como Huacho están enormemente vinculados en este proceso. Sí, pues yo soñaba que cuando nos den el visto bueno de trasladar los restos,
traerlo por tierra, ¿no? Para recibir el homenaje de Huacho, de Rete, de Pativilca, de Huaura, pero por el tema de la pandemia, si esto sale como Dios debe permitir que sea, va a venir por avión él, ¿no? Va a venir por avión. Pero el Perú le debe mucho también al norte, que albergó a este ejército de San Martín antes de que él ingrese a Lima un 15 de julio de 1821, ¿no? Todo el norte chico albergó al ejército libertador. Claro, ese es un aporte notable, ¿no? Un aporte francamente notable desde el norte chico hasta el norte grande. Así es. El Perú le debe la independencia al norte chico y al norte grande. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Eso está claro, eso está claro, más aún con esta descripción, este relato que usted ha hecho sobre el transcurrir de la vida de Torre Tagle y los movimientos y acciones que ha realizado, ¿no? Así que eso me resulta francamente muy valioso, ¿no? Esperaremos un minuto a ver si se formula alguna pregunta, porque mientras tanto están pasando lista y registrarse. Bueno, aquí tenemos una pregunta de doña Melissa Cauchi. Ella es alumna del 9º ciclo, una alumna distinguida de nuestra escuela. Dice, mi pregunta es la siguiente. Durante los años 1823 y 24, que Torre Tagle estuvo en la cabeza del gobierno, ¿cuál considera usted que fue el suceso más notable que dejó a nuestra nación? Gracias por la pregunta. Yo creo que lo que deja Torre Tagle, ¿cómo se llama la niña? Se llama Melissa Cauchi. Gracias Melissa. Melissa, a mi modo de ver, lo que deja Torre Tagle a la historia del Perú es su ejemplo. Como tú bien lo dices, él no solamente gobernó en este periodo de 8 meses que le encargó don José de San Martín, sino gobernó, se responsabilizó del país 3 veces más. Él ha sido responsable de los destinos de nuestra patria en 4 oportunidades, ¿no? Lamentablemente, y esto tengo que decirlo, él muere acusado por Simón Bolívar de traición a la patria. Él tuvo que refugiarse en la fortaleza del Real Felipe, ahí muere abandonado, de escorbuto, perseguido, maltratado por Simón Bolívar, porque se enemistó con Simón Bolívar. Y entonces Simón Bolívar tuvo la orden de fusilamiento contra él, igual que hizo con Ribagüero. Entonces él salva su vida y de su familia, muere dentro del Real Felipe. Jorge Basadre reivindica a Torre Tagle y dice que él se refugia no para aliarse con los españoles, que dentro del Torre Tagle no pudo hacer nada, sino que se refugia para salvar su vida, ¿no? Entonces, yo creo que Torre Tagle, al margen de alguna obra que pudo haber hecho, alguna norma jurídica, alguna ley que dio, creo que es su ejemplo. Y su ejemplo tenemos que revalorarlo y reivindicarlo. No es justo que él esté descansando junto a su esposa en un nicho olvidado en el perímetro maestro, ¿no? Hay que reivindicar su nombre, porque por mucho tiempo la historia lo acusó de traición a la patria, y eso es falso. Con todos los antecedentes que he dicho, nadie va a traicionar al Perú después de haber hecho lo que ha hecho, ¿no? Bueno, sobre esto yo quiero, profesor Larriba, reiterarle que todo lo que haya que hacerse desde Lima, usted considere a la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía de la Universidad Ricardo Palma como su propia oficina. Considéranos, por favor, como su oficina personal. Yo le voy a ceder mi despacho para que usted trabaje desde ahí para hacer todos estos procesos de reivindicación de Torre Tagle. Usted sabe que la Escuela de Turismo no podría ser de otra manera de estar vinculada con su trabajo. Aquí tengo otra preguntita, además de varias Carlos Miguel Zúñiga, excelente posición. Gladys Yolanda Ramos, merci, lo ha puesto en inglés todavía, en francés, perdón. Johnny Alexander, enviado gracias. Gerardo, muy buena exposición. Aquí tengo una pregunta de Francisco Javier.
Dice, buenas tardes, yo leí que la primera vez que se declaró la independencia del Perú fue el 27 de noviembre de 1820 en Huacho, y ya luego en Lima el 28 de julio. San Martín quería una monarquía constitucional. ¿Qué puede decir al respecto? Claro. Bien, gracias por la pregunta. Muchas gracias por la pregunta. No solamente en Huacho, sino también en Supe en 1818, en Ica antes, en Lambayeque el 27 de diciembre antes del 29. Lo que yo sí quiero ser contundente y claro es que la independencia de Trujillo es la independencia de la capital de una intendencia. Lo de Ica, lo de Huacho, lo de Pasco, lo de Supe y Lambayeque fueron ciudades, ¿no es cierto? Pero en la independencia de Trujillo se guardó todos los protocolos. El acuerdo, la proclamación y la juramentación, ¿no? Y la de Trujillo se diferencia de las demás porque fue la capital de una intendencia, ¿no? Eso es uno. Dos, sí, efectivamente, San Martín tenía ideas monárquicas, pero en el contexto de aquella época no era un pecado. San Martín decía, pensaba, ¿no? Un pueblo que ha vivido 300 años gobernado por un rey, quizás podría ser una fórmula como la que tiene Inglaterra actualmente, ¿no? En que la reina reina pero no gobierna, gobierna el parlamento, ¿no? Y quiero decirles también, a esa idea de San Martín también participaba Torres Tagle, también participaba Rivagüero, con toda honestidad, ellos tenían esas mismas ideas y se enfrentaron obviamente a las ideas republicanistas de Bolívar, de Sánchez Carrión, y ellos ganaron, pero lamentablemente pues Bolívar le tomó como traición a la patria, maltrató a todos los que tenían las ansias monarquistas. Tienen todo el derecho de pensar como querían pensar, pero no por eso pues lo vas a perseguir, lo vas a tratar de fusilar, ¿no? Y olvidarlos en la historia. Yo ratifico, San Martín, Retagle, Rivagüero, eran de ideas monarquistas, eran sinceros y honestos en decirlo y exponerlo. Y aceptamos que las ideas republicanistas, claro, enhorabuena, somos un país republicano, pero no por eso pues vas a mancillar y maltratar a un personaje que tanto hizo por la patria, ¿no? Audio, Carlos. Decía que podemos hacer también un paralelo de la situación, que no era un pecado ser monarquista en ese momento. El paralelo lo podemos aplicar respecto de España con los musulmanes. Los musulmanes, como sabemos, estuvieron 800 años y cuando se fueron continuaron siendo monarquistas, y no fue un pecado para aquellos que se querían liberar de los musulmanes, de los árabes, volver a ser lo que antes eran. O sea que el paralelo aquí yo creo que se presenta bien pintadito, porque más o menos es la misma aplicación. No era un pecado. No era un pecado, no era un pecado. Bueno, acá tenemos otra pregunta, profesor. A ver, aquí hay buenas tardes. Vivian, excelente exposición. Francisco Javier, que el Perú no estaba preparado para ser republicano tan rápidamente, en mi opinión. Tenía que darse paso a paso, dice Francisco Javier. Estoy de acuerdo. Gracias por darnos a conocer, dice Valeria, un poco sobre la historia verdadera de Torres Tagle. Pregunta a la profesora Carmen del Rocío Acuña. Felicitaciones, profesor Larriga, por su significativa exposición. Efectivamente, usted ha revelado muchos datos que desconocíamos y nos motiva para profundizar el tema. ¿Cuál fue el final de Torres Tagle? Les cuento. A ver, cuando llega Simón Bolívar a Perú, Torres Tagle era el presidente por cuarta vez, ¿no? Torres Tagle recibe a Bolívar, pero Bolívar llega a Perú sin los ejércitos. Por eso que se retira a Pativilca y los españoles se retiran al sur. Quiero decir que el virrey comienza a gobernar desde el Cusco, ¿no? Y maneja todo el sur y el centro del Perú, porque el norte siempre seguía siendo libre. Por eso que Pativilca en el norte chico era libre. Y ahí se va Simón Bolívar.
Y Simón Bolívar necesitaba tiempo para que los ejércitos de Colombia vengan. Entonces le pide a Torre Tagle que entre en conversaciones con los españoles para demorar tiempo y dar lo que él necesitaba para que vengan los ejércitos. Pero que hay un detalle. Bolívar no le pide eso directamente a Torre Tagle. Se lo hace pedir a través de un general Eres. Eres dice, señor Torre Tagle, el libertador Bolívar le manda a decir que vaya a hablar con los españoles, a detenerlos y a entretenerlos. Torre Tagle comunica esto al Congreso de la República y nombran a don Juan de Berindoaga, para que vaya a hablar con los españoles. Juan de Berindoaga viaja a Jauja, a la puerta de ingreso hacia Cusco, y los españoles le dicen, hasta aquícito nomás, ya nosotros le vamos a hablar al virrey, vamos a hacer una pequeña tregua, regrésese usted a Lima, vamos a conversar a ver si pactamos por el tema de la independencia. Bolívar felicita a Berindoaga, ahí están las cartas, felicita a Berindoaga. Y Torre Tagle le envía una carta a Bolívar y le dice, la orden que usted me ha mandado a hacer, hágamela por escrito. Hay otra carta en que Bolívar le dice, ni mis enemigos dudaron de mi palabra. Entonces, llega un momento que los españoles entran a Lima, y Bolívar ordena los pocos peruanos, los pocos patriotas que hay en Lima se vayan a Pativilca y dejen en Lima ya para los españoles. Y le ordena a Necochea que capture a Torre Tagle. Que capture a Torre Tagle para llevarlo a Pativilca y hacerle juicio, aprovechando la enemistad que ya tenía con Torre Tagle. Porque Torre Tagle se le había revelado. Porque no se olviden que cuando llega a Perú, Bolívar, él pide todos los puestos para él y que lo nombren dictador. Y lo nombran dictador. Y Torre Tagle se opone a ese nombramiento de dictador. Y además, como era monarquista, se hace enemigo de Bolívar. Entonces Bolívar considera que este es el momento oportuno para capturarlo y fusilarlo. Pero Necochea, que era un caballero, un general argentino, un caballero, le dice a Torre Tagle, tienes que tengo orden de captura contra ti. Torre Tagle se va al Callao a tratar de embarcarse en el primer barco para fugar el país, pero no lo logra. Y lo único que le queda es asilarse en el Real Felipe. Pide asilo en el Real Felipe, que era de los españoles. Los españoles le quieren devolver el cargo que él tenía en el gobierno español. Y se presenta como prisionero. Él, su esposa, sus hijitos, y también Berindoaga y otros más. O sea, toda la familia de Tagle se asila en el Real Felipe. Y ahí, en el Real Felipe, estuvieron hasta 1825 presos. Hubo muchas epidemias, una de ellas del escorbuto. Primero murió su esposa, después murió él, murió uno de sus hijos, solamente un hijito nomás se salvó. Y él murió huyendo de Simón Bolívar, preso en el Real Felipe. Y esa es la triste historia de su muerte, de su final. Quiero también decir que, solo para terminar, quiero decir también, la historia me da la razón, Simón Bolívar fue implacable con sus enemigos. Implacable con sus enemigos. Con el Barrero, con Torre Tagle, a Berindoaga sí lo logró fusilar. A Berindoaga lo fusilaron en la Plaza de Armas de Lima, por orden de Bolívar. Luna Victoria, el contraalmirante Guise. Bolívar tuvo enemigos y fue implacable con sus enemigos. Y Torre Tagle era uno de ellos. No, muchas gracias, profesor. Aquí tenemos dos preguntas más. Le ruego que las pueda aceptar. Yo sé que su tiempo vale oro. Y tenemos dos más. Le ruego que pueda aceptar estas dos últimas.
Dice así, del alumno Paulo Santiago. Mi pregunta es si Bolívar llega en el año 1823 como Torre Tagle era presidente por cuarta vez y el presidente era Ribagüero. Gracias por la pregunta. A ver, primer gobierno de Torre Tagle es en 1822 con San Martín. Cuando deja San Martín, ya se nombra un triunvirato. Un triunvirato era gobernado presidido por Lamar. El 27 de febrero de 1823, Ribagüero da golpe de Estado a ese triunvirato. Ese triunvirato le entrega por un día el mandato a Torre Tagle. Van 2 veces. Se hace presidente Ribagüero. Ribagüero rompe con el Congreso y se va a Trujillo. Y el Congreso, que se quedó en Lima, nombra a Torre Tagle como presidente del Perú. Ya van 3. O sea, en ese momento había 2 presidentes. Ribagüero en Trujillo y Torre Tagle en Lima. Ya van 3. Cuando llega Bolívar, cuando llega Bolívar, lo recibe Torre Tagle y el Congreso lo nombra a Torre Tagle, le da el título de presidente constitucional. 4 veces. 4 veces. Ahí están las 4 veces. Bueno, ok, muchas gracias, profesor. Y aquí una pregunta del alumno Nicola Lizárraga. Buenas tardes. ¿Usted cree que si Lima no hubiese sido el centro del virreinato español, hubiese sido más fácil independizarlo? Una pregunta que no, yo creo que las cosas estaban hechas. Creo que Lima fue un buen bastión para las tropas realistas, un buen bastión del virreinato, y se dieron así las cosas, ¿no? No creo que cambiando geográficamente de lugar la capital o Lima hubiera cambiado la historia, ¿no? Las cosas están dadas así y creo yo de que no veo mayor trascendencia si no hubiera sido Lima, no. Ok, muchas gracias, profesor Larriba. Yo creo que ya no tenemos más preguntas y de manera que yo quisiera agradecerle vivamente por su presentación, por lo que usted nos deja entre manos, sobre todo por lo que usted acaba de decir en su respuesta, que nos hace recordar que en la historia de la humanidad los golpes de Estado vienen desde infinito, pasando por Grecia, Roma, todas las grandes culturas, y hasta ahora que usted acaba de decir, al inicio de la República, un golpe de Estado, y siguen los golpes de Estado en nuestro país, profesor Larriba. Así que ojalá que nos convirtamos pronto en un país francamente democrático. Así es, hermano. Bueno, aquí han aparecido otras preguntas, profesor. A ver. Usted dirá. Una Acá más. dice una más, gracias. La pregunta de la señora de Barrio Nuevo Zúñiga. Lo que no entiendo es por qué los historiadores, a pesar de todas las evidencias que usted ha manifestado en su conferencia, se ha condenado a líderes como Torre Tagle y glorificado a Bolívar. Ay, quiero escucharlo, profe. ¡Qué linda pregunta! Hoy me despacho. No, la verdad, yo creo que siempre ha habido mucho interés por los historiadores antiguos, por unos apoyar la causa sanmartiniana, otros apoyar la causa de Simón Bolívar. Nunca nos dijeron verdaderamente que ellos llegaban con un sueldo, que ellos se enriquecieron. Siempre nos dijeron que le debemos mucho a los extranjeros, creo yo, por intereses, pero no. Hay mucho que estudiar de Ribagüero, de Torre Tagle, como dije, de Orbegoso, de tanta gente ahí, tú decías, en Huacho, en Supe, en Ica, en Lambayeque. Muchos se fajaron por la independencia. Pero mi querida amiga,
siempre ha habido intereses, siempre ha habido intereses. Yo como provinciano también he sentido que ha habido un interés de los historiadores capitalinos, de, que no se generó en Lima, ¿no? No. La historia del Perú es la historia de Ica, de Pasco, de Ayacucho, de Junín, de Trujillo, como lo han escuchado ahora, de Cajamarca, donde verdaderamente se trabajaron por la independencia. Ha habido mucho interés de los historiadores de ocultarnos esta parte. Y Carlos, que es de casi somos contemporáneos, esto es lo que estoy contando, no nos dijeron en el colegio, no nos hablaron estos peruanos. Entonces es labor nuestra, labor de ustedes, chicos, investigar más y levantar. Y como dije al final de mi conferencia, hay que peronizar nuestra independencia. Ok, muchas gracias, profesor Larriba, y yo creo que vamos a dar por concluida esta presentación, agradeciéndole nuevamente en nombre del señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas, quien preside la semana de la facultad, así como el señor rector, que ayer nos ha tenido a bien abrir esta semana de conferencias y de trabajos. Quiero decirle, profesor Larriba, que esta conferencia va a ser editada y publicada en el canal YouTube de la escuela, mañana o pasado probablemente, y a partir de ahí se van a desencadenar otros trabajos, investigaciones, exposiciones, tareas que los profesores se encarguen a partir de lo que usted ha dicho y de lo que publiquemos mañana o pasado en el canal YouTube de la escuela. Entonces, una vez más, profesor Larriba, le estoy muy reconocido, estoy agradecido por los importantes conocimientos que usted ha adquirido. 233 alumnos en la sala lo han escuchado y en este momento están registrándose en sus respectivas escuelas. De manera que le agradezco una vez más, profesor Iván Larriba Vegaso. Hasta luego, gracias por todo. Dios los bendiga. Muchas gracias, profesor. Y nos despedimos entonces hasta el próximo jueves 29, que presentaremos al embajador Roncagliolo con la conferencia El papel de la diplomacia de la política exterior en el desarrollo del turismo en el Perú. Muy bien, muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto.